Buenos días. Esta es la clase 5 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el cálculo de pH en soluciones amortiguadoras. Como ya hemos visto en clases anteriores, el pH es una variable de soluciones que nos permite deducir o interpretar si una solución es ácida o básica. Cuando el pH es 7, decimos que la solución es neutra y no hay exceso de ácido ni de base. Cuando estamos a pHs inferiores a 7, decimos que la solución es ácida y hay un predominio de sustancias que ceden protones, mientras que si el pH es mayor que 7, estamos en presencia de una solución básica donde hay un predominio de sustancias con capacidad de captar protones. Hemos visto en la clase anterior también un algoritmo que nos permite calcular el pH de soluciones dependiendo cuál es el soluto que se encuentra. Ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando tenemos una base fuerte, un ácido fuerte, ácidos polipróticos, ácidos débiles, anfolitos, sales y bases débiles. Cada una de ellas requiere de ciertos valores para poder calcular alguna concentración a través de una fórmula en particular. Con la fórmula podemos calcular ya sea concentración de protones, concentración de oxidrilos, y a partir de ello, siguiendo fórmulas específicas, podemos llegar en todos los casos a calcular el pH y deducir si hay un predominio de protones o de oxidrilos en la solución. Recordemos brevemente el concepto de un ácido débil. Un ácido débil es una sustancia que puede ceder protones, pero que no se disocia en un 100%. Un ejemplo clásico de ácidos débiles es el ácido acético. El ácido acético, cuando se encuentra en agua, puede ceder sus protones generando acetato y protones o hidronios. Esto es un equilibrio químico porque el ácido no llega a disociarse en un 100%. Podemos escribir para este equilibrio una constante de equilibrio que llamamos Ka, que es la multiplicación de las concentraciones de los productos, es decir, de los protones y los acetatos, dividido por la concentración de los reactivos. En general, para los ácidos débiles, estas constantes tienen números menores que 1, como por ejemplo en este caso 10 a la menos 5. Este valor de 10 a la menos 5, como ya hemos visto en el tema de equilibrio químico, nos está indicando que la concentración de los productos es 10 a las 5 veces menor que la concentración de los reactivos, o dicho de otra manera, los reactivos es 10.000 veces, 100.000 veces mayor que la concentración de los productos, lo que nos está indicando que este equilibrio está prácticamente un 100% desplazado hacia la izquierda, es decir, que, como representamos en este dibujo acá, la mayor proporción del ácido se va a encontrar sin disociar, que está representado por esta barra de color rojo, y muy poco del ácido se encontrará disociado al estado de anión. Veamos qué ocurre en un recipiente que contiene agua, al cual le modificamos la concentración de protones y oxidrilos. Como ya vimos, el agua sufre un equilibrio de autoprotólisis, que se llama, es decir, el agua es capaz de ceder un protón a sí mismo transformándose en un hidronio y en un oxidrilo. El producto de la concentración de hidronio por oxidrilo es 10 a la menos 14, lo que está indicando que este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda y que las concentraciones que tenemos de hidronio y de oxidrilos son pero muy pequeñas. Entonces, ¿qué ocurriría si en alguna circunstancia aumenta la concentración de protones por el agregado de un ácido que venga del exterior? Cuando aumenta la concentración de protones, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Como la concentración de oxidrilos es muy pequeña, este equilibrio no se puede desplazar porque no hay oxidrilos suficiente como para producir la reacción y por lo tanto son muy pocos los protones que se van a consumir respecto de los que ingresaron. Es decir, que al haber ingresado protones, nos quedará igualmente, aunque el equilibrio se intentó desplazar hacia la izquierda, nos quedará una concentración de protones muy grande.
Si la concentración de protones es muy grande, el pH del agua va a descender mucho ante el ingreso de un ácido. ¿Qué ocurriría ahora si lo que hacemos es ingresar del exterior una base, es decir, que ingresen oxidrilos? Cuando ingresen oxidrilos, vamos a tener oxidrilos en exceso debido al aporte externo que se ha producido. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, pero como los oxidrilos son muy grandes, esto va a producir un gran consumo de protones, dejando aún mucho menos que los protones que teníamos originariamente. Al haber muy pocos protones, esto va a determinar que haya un aumento de pH extremadamente grande. Es decir, que cuando agregamos un ácido o una base al agua, lo que esperamos es que el pH descienda mucho en el caso de un ácido o ascienda mucho en el caso de una base, pero nunca va a quedar cercano a 7, que sería la neutralidad. Volvamos al ácido débil. Como hemos visto, un ácido débil es un equilibrio que está muy desplazado hacia la izquierda, donde predomina la concentración de ácido que tenemos con respecto a la concentración del anión. Entonces, muy bien, ¿cómo reacciona esto? Supongamos que aumentamos la concentración de protones. Si aumentáramos la concentración de protones, sabemos que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, produciendo un descenso de la concentración de acetato y un aumento de la concentración de ácido acético. Al aumentar la concentración de ácido acético, pero acá ¿qué es lo que va a ocurrir? Al haber aumentado los protones y descender el acetato, ya de por sí tenemos poco acetato. Entonces, al desplazarse el equilibrio hacia la izquierda, lo que vamos a tener es que se va a ir formando ácido acético y rápidamente se nos va a afectar a terminar el acetato, y de esta manera se van a consumir protones, pero no se llegarán a consumir tanta cantidad. Veamos ahora qué ocurre si disminuye la concentración de protones. Si disminuye la concentración de protones, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, como ya sabemos por el principio de Le Chatelier. Esto va a determinar un aumento de acetato y una disminución de ácido acético. Como acá tenemos mucha cantidad de ácido acético, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, pero va a poder desplazarse bastante hacia la derecha porque tenemos mucho ácido acético. De esta manera, al desplazarse hacia la derecha, va a poder reponer los protones que se gastaron. Entonces, como hemos visto, al tener solo un ácido, bien podemos responder neutralizando la bajada de protones, pero no podemos neutralizar el aumento. Veamos ahora esta situación. Supongamos que en una solución tenemos el ácido débil, que como ya vimos es un equilibrio que está desplazado hacia la izquierda, donde prácticamente toda la especie se encuentra en la forma de ácido. Pero supongamos que en el mismo recipiente tuviéramos una sal que proviene del mismo ácido. Por ejemplo, este es el ácido acético y la sal que tenemos acá es el acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal que colocada en agua se disocia completamente. Por lo tanto, prácticamente toda la sal se va a encontrar al estado de acetato y de sodio. Cabe resaltar acá que el anión que forma la sal es el mismo anión que genera el ácido. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos esta situación, en una solución tuviéramos el ácido débil y también tuviéramos una sal, tendríamos aproximadamente igual cantidad de ácido que igual cantidad del anión. Es habitual, cuando trabajamos con estas soluciones, que al referirnos al anión del ácido, lo nombremos directamente como la sal. Entonces, ¿qué ocurre en una solución de este tipo donde nosotros tenemos tanto el ácido en una proporción importante con respecto al anión? Si se produjera una disminución de la concentración de protones, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha para reponer los protones, aumentando la concentración de acetato y disminuyendo la concentración de ácido acético. Es decir, va a disminuir la cantidad de ácido acético y aumentar la concentración de acetato, como vemos acá. Pero como teníamos una buena proporción de ambos, no se me va a llegar a gastar todo el ácido acético y se me va a formar un poco más de acetato. Esto va a determinar que cuando el equilibrio se desplaza hacia la derecha, los protones que habían descendido originariamente ahora aumenten. De manera de que no se va a notar el descenso de la concentración de protones porque ha sido neutralizado por el desplazamiento hacia la derecha. Comparemos qué es lo que ocurre
con agua comparado con esta solución que contiene ácido acético y acetato. Como hemos visto, si aumentamos la concentración de oxidrilos, que equivale a desplazar el equilibrio hacia la derecha y consumir protones, como al haber agregado oxidrilo el equilibrio se desplaza hacia la derecha y los protones que tenemos en el agua por la constante de equilibrio son extremadamente pocos, va a haber un gran descenso de la concentración de protones, con lo cual el pH va a aumentar mucho. Pero si nosotros tenemos una solución en la cual tenemos el ácido débil y su sal y bajamos la concentración de protones, como tenemos una buena cantidad de ácido débil, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha lo suficiente como para neutralizar ese descenso en la concentración de protones y por lo tanto el pH va a aumentar, pero no tanto como hubiera aumentado en el agua. Por eso a esta solución que tenemos acá decimos que es una solución amortiguadora de pH, porque ante el mismo cambio que se produjo en el agua, que llevó a grandes cambios de pH, en este caso el cambio de pH es menor. Pasemos a otra situación. Supongamos la misma solución que contiene el ácido débil, prácticamente en gran proporción, porque el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, y el anión de la sal, que este equilibrio está prácticamente desplazado hacia la derecha. Es decir, que, volvemos a repetir, cuando yo tengo una solución que contiene el ácido y su sal, prácticamente en la solución lo que nos queda es el ácido, porque este equilibrio está desplazado hacia la izquierda, y el anión, es decir, a lo que llamamos habitualmente sal, desapareciendo prácticamente esta especie y las otras especies no tendrían importancia. Entonces, ¿qué ocurre si a esta solución le aumentara la concentración de protones? Al aumentar la concentración de protones, por el principio de Chatelier, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, produciendo un descenso de la concentración de acetato y un aumento de la concentración de ácido acético. Esto lo vemos en las barras, o sea, bajó el acetato y aumentó el ácido acético. Esto hizo que el equilibrio fuera hacia la izquierda y al ir hacia la izquierda ha consumido protones, evitando el aumento que había de la concentración de protones. Comparemos nuevamente entonces qué ocurre ante un ingreso de protones en el agua o en la mezcla. Si aumentan los protones, como dijimos, el equilibrio va a ir hacia la izquierda, pero como la concentración de oxidrilo que tenemos es muy pequeña, este equilibrio no puede ir mucho hacia la izquierda, por lo tanto los protones descienden muy poco, permaneciendo elevados, lo que lleva a una disminución importante del pH. En la solución en que tenemos el ácido acético y el acetato, si aumentamos la concentración de protones, el equilibrio va a ir hacia la izquierda, pero como tenemos cantidad de acetato importante, esto va a llevar a que se consuman todos los protones y por lo tanto el pH va a descender menos que en el caso del agua. Por eso, volvemos a repetir, esto es una solución amortiguadora de pH o buffer. ¿Cómo se calcula el pH en una solución amortiguadora? Bueno, nosotros tenemos una sal y un ácido. Es importante resaltar que el anión que compone a la sal es el mismo anión que genera el ácido por disociación. Este equilibrio, dijimos, está muy desplazado hacia la derecha, mientras que este equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a tener el ácido y el anión de la sal. Son las dos cosas que nos interesan. Debemos recordar que el ácido es un ácido débil y por lo tanto tiene una constante de equilibrio que es la concentración de la sal por el protón sobre el ácido. Entonces, volviendo a este equilibrio, recordemos, esto es lo que nosotros llamamos sal, y este sería el ácido. Por lo tanto, la constante de equilibrio nos quedaría el producto de sal por protones dividido el ácido. Si aplicamos logaritmo negativo a ambos miembros, nos quedaría menos el logaritmo de la Ka, acá nos quedaría menos el logaritmo de protones y menos el logaritmo de sal sobre ácido. Esto estamos aplicando algunas propiedades del logaritmo que no haremos en detalle en esta situación. Si ahora transformamos menos logaritmo en pKa y menos logaritmo de protones en pH, nos queda esta ecuación, y si pasamos el logaritmo para el otro lado e invertimos los términos, nos queda que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la sal sobre ácido. Esta ecuación se conoce como ecuación de Henderson y Hasselbalch y es la que nos permite calcular el pH para una solución amortiguadora de pH donde conocemos la concentración de la sal y la concentración del ácido. Veamos un ejemplo.
Calcular el pH de una solución de ácido acético 0,01 molar y de acetato de sodio 0,05 molar, cuya Ka es 2,5 por 2 por 10 a la menos 5. Utilizamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch y reemplazamos los resultados. El pKa es menos el logaritmo de la Ka, que en nuestro problema es 2 por 10 a la menos 5. El logaritmo de la sal sobre el ácido. La sal es el acetato de sodio, que es 0,05, como vemos acá, y el ácido es 0,01, que es lo que tenemos acá. Resolviendo esto con una calculadora científica, nos da que el pH de esta solución es 5,4. Este es el pH que tiene. Después veremos cómo esta solución es capaz de amortiguar los cambios de pH ante el ingreso de sustancias ácidas o sustancias básicas. Llamamos a la concentración 0,05, que es la concentración del acetato de sodio, la llamamos concentración absoluta de la sal. También se suele llamar reserva básica. 0,01 molar, que es la concentración del ácido, la llamamos concentración absoluta del ácido o reserva ácida. Y al cociente 0,05 sobre 0,01, que daría como resultado 5, lo llamamos concentración relativa. Ya veremos de estos términos en clases posteriores, que son importantes para evaluar la eficacia que tienen estas soluciones en amortiguar el pH ante el ingreso de ácidos o bases. Bueno, entonces, completando nuestro algoritmo, nuestro problema en las soluciones es calcular el pH. Ya hemos visto que para calcular el pH tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos en rectángulos amarillos, qué tipo de sustancia se encuentra en la solución. Identificado el tipo de sustancia, podemos, aplicando fórmulas específicas, llegar a calcular el pH. Hoy hemos agregado este algoritmo, que es lo que ocurre cuando tenemos un buffer. Cuando tenemos un buffer, debemos aplicar la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que nos da directamente el valor del pH de la solución. Antes de llegar a ese tema, haremos un repaso del tema de pH y acidez de soluciones. El concepto básico es que cuando el pH toma el valor 7, hablamos de un medio neutro. Y para que el pH sea 7, en esa solución solo puede haber agua, sales de ácidos y bases fuertes, como por ejemplo el cloruro de sodio, o sustancias que sean no electrolitos, como la glucosa, la urea y miles de otras sustancias que tienen estas características. Si la solución es ácida, esto nos indica o es indicado por un valor de pH que es menor que 7, que habitualmente tiene como límite 0, aunque este valor es difícil de alcanzar en la práctica. Para que una solución sea ácida, los solutos presentes son algunos de los que encontramos en esta lista. Por ejemplo, ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, ácidos débiles, como el ácido carbónico, sales provenientes de base débil y ácido fuerte, ácidos polipróticos, como el ácido fosfórico, anfolitos y buffers. En el caso particular de los anfolitos y buffers, también los encontramos en soluciones básicas, porque dependerá particularmente de qué anfolito y qué buffer estamos trabajando. Si el pH es mayor que 7, cuyo límite superior es 14, en esa solución seguramente hay una base fuerte, una base débil, sales provenientes de base fuerte y ácido débil, como el acetato de sodio, y anfolitos y buffers, como dijimos. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Para resolver nuestro problema tenemos un algoritmo donde en los recuadros amarillos tenemos cada una de las sustancias y siguiendo este algoritmo podemos calcular el valor de pH de la solución. Esto lo hemos visto en otras clases y lo veremos en uso ahora. Supongamos que quiero conocer el pH de una solución donde el soluto es cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal que está formada por sodio, que es un catión, y el cloruro, que es un anión.
Cuando estoy en presencia de una sal, lo que tengo que ver de forma práctica es a partir de qué hidróxido se originó el catión y de qué ácido se originó el anión. El sodio se originó a partir de una base fuerte, por lo tanto, él es un ácido conjugado débil, es decir, es un catión neutro. Es como que el sodio no tiene efecto porque es neutro. El cloruro se originó a partir de un ácido fuerte, por lo tanto es una base conjugada débil. Todo lo que es conjugado débil lo consideramos neutro. Por lo tanto, cuando yo tengo una sal, como el cloruro de sodio, que viene de un ácido fuerte y una base fuerte, estoy en esta situación. Sal de ácidos y bases fuertes, entonces el pH del cloruro de sodio va a ser 7. En nuestro algoritmo estaríamos en esta situación. Cuando tengo una sal tengo que hacer la deducción que hice recién para poder estimar el pH de esa solución. Veamos cuánto vale el pH de una solución de ácido nítrico. El ácido nítrico, como el nombre lo dice, es un ácido. Lo que tengo que decidir es si un ácido fuerte, un ácido débil o un ácido poliprótico. Un ácido poliprótico queda descartado porque para eso tendría que tener más de un hidrógeno y tiene uno solo. Lo que tengo que decidir es si es fuerte o débil. En general los ácidos débiles tienen un parámetro que lo acompaña, que es la constante de acidez, es decir, la Ka o el pKa. Como el ácido nítrico no lo da, esto es un ácido fuerte. Los ácidos fuertes, debemos recordar, son 4 o 5, entre los que está el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, iodídrico, bromídrico y algunos más. Entonces estoy en presencia de un ácido fuerte. Si estoy en presencia de un ácido fuerte, si yo quiero calcular el pH, voy a mi algoritmo. Digo, entonces lo primero que necesito es conocer la normalidad. Con ese valor de normalidad calcularé la concentración de protones, que es igual a la normalidad, y con esa concentración de protones, aplicando la fórmula pH igual a menos el logaritmo de protones, sacaré el valor del pH. Pasemos a otra situación. Tengo cloruro de amonio. Recordemos todos aquellos compuestos que la primera palabra termina en uro, ato o ito, en general es una sal. Y acá tenemos entonces una sal. Lo que tengo que ver es si esta sal proviene de una base débil y un ácido fuerte, o proviene de una base fuerte y un ácido débil, o proviene de ambos fuertes, porque esto va a determinar que sea el pH menor, igual o mayor que 7. El amonio, que es el catión, proviene del amoníaco, que es una base débil, mientras que el cloruro, que es un anión, proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces estamos en presencia de una sal que se originó a partir de una base débil y un ácido fuerte. Por lo tanto, el cloruro de amonio tendrá un pH entre 0 y 7 y diremos que la solución es ácida. Otra vez estamos en el mismo razonamiento, el soluto es una sal y mi razonamiento vino por este lado. Veamos el caso de este compuesto, que es la glucosa. La glucosa es un no electrolito. Es decir, no se disocia, no genera ni capta protones, por lo tanto el pH de la solución será 7. Veamos un nuevo cálculo. Calculemos el pH del amoníaco. El amoníaco es una sustancia que me está dando como dato el pKb. Si tengo el pKb, esto ya me está indicando de que esta sustancia es una base débil, por lo tanto estoy en esta situación. Ya sé que el pH va a estar entre 7 y 14. Si es una base débil, yo tendré que buscar acá en mi algoritmo cómo es el razonamiento. Para una base débil, si yo quisiera calcular el pH, tengo que tener como dato la molaridad y la constante de basicidad, que llamamos Kb. Acá dice Ka. Necesito la molaridad y la Kb. Con la Kb y la molaridad calcularé oxidrilos, y teniendo la concentración de oxidrilos, ya podré, aplicando esta fórmula, sacar concentración de protones y luego aplicando esta fórmula sacar pH. Este caso ya lo vimos, que es el caso del amoníaco. Veamos otro caso. Acá tenemos hidróxido de potasio. Sabemos que los hidróxidos son bases, por lo tanto ya sabemos que su pH va a estar entre 7 y 14.
El hidróxido de potasio cae dentro de las sustancias que conocemos como bases fuertes. Si las bases fuertes son todos los hidróxidos que pertenecen a cationes que pertenecen al grupo 1 o al grupo 2 de la tabla periódica, tema que hemos estudiado en módulos anteriores. Entonces ya sabemos que el pH está entre 7 y 14. Estamos en presencia de una base fuerte, entonces estaríamos acá, necesitamos la normalidad, con la normalidad sacamos concentración de oxidrilo. Teniendo la concentración de oxidrilo sabemos que el producto entre oxidrilos y protones vale 10 a la menos 14, de donde podemos despejar la concentración de protones y luego aplicando menos el logaritmo a ese valor de la concentración sacaremos el pH. Veamos el caso del fosfato monoácido de potasio. Como hemos visto, si la primera palabra termina en ato, ito o uro, estamos en presencia de una sal. En la sal siempre tenemos un catión, es muy habitual en la química biológica el sodio. El sodio se origina a partir del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, por lo tanto él es un catión neutro, a la solución no le va a producir efecto sobre el pH. En cambio, el fosfato monoácido que tenemos acá, este fosfato monoácido proviene del ácido fosfórico, que es un ácido débil, por lo tanto estaríamos en la situación de una sal proveniente de una base fuerte y un ácido débil. Este caso particularmente es bastante complejo a su vez, porque justamente el anión que proviene de la sal todavía le quedan hidrógenos, por lo cual es un anfolito. El hecho de que sea un anfolito podría determinar de que el pH sea mayor o menor que 7. Son los casos más complejos de resolver. De todas maneras, cuando tenemos un anfolito, lo que tenemos es que buscar las constantes que involucran a este anfolito en los equilibrios de disociación del ácido, calcular la concentración de protones y con esto sacar el valor del pH. Veamos otra situación. Acá tenemos el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Ya acá tenemos dos solutos. Cuando tenemos dos solutos la cosa es más complicada, pero hasta ahora hemos estudiado solo soluciones que tienen dos solutos, que son las soluciones reguladoras o amortiguadoras de pH. Veamos si esto es una solución reguladora o amortiguadora de pH. Tenemos el ácido carbónico, que es un ácido débil, y acá tenemos una sal que está formada por el sodio, que ya sabemos que es un catión neutro, y por el bicarbonato, que es un anión que se origina a partir del mismo ácido que tenemos en la mezcla. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido débil y una sal formada por el anión de ese ácido, tenemos lo que se conoce como un buffer. Cuando tenemos un buffer, el pH puede ser menor que 7, puede ser mayor que 7 y en algún caso muy especial podría dar 7. Cuando tenemos un buffer, para calcular el pH aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, en la cual utilizamos la concentración de la sal y la concentración del ácido y el pKa del ácido para poder sacar el pH de la solución. Muy bien, entonces ahora seguiremos trabajando con buffers y hagamos un poco de cálculos para revisar este tema. Supongamos que tengo una solución de 200 mililitros que contiene ácido acético 0,1 molar y acetato de potasio 0,2 molar. Esto es un buffer, ¿por qué? Porque contiene ácido acético, que es un ácido débil, y acá tenemos el valor de su pKa, y contiene una sal, que es el acetato de potasio, donde el potasio es un catión neutro, y contiene acetato, que es el mismo anión que contiene el ácido. Por lo tanto, esto es lo que conocemos como reserva ácida, o simplemente como ácido, y esto es lo que conocemos como reserva básica o la sal. Lo que vamos a hacer es calcular qué cantidades tenemos en 1000 mililitros. Como la solución es 0,1 molar, en 1000 mililitros hay 0,1 mol, en 200 mililitros tenemos 0,02 moles de ácido. Haciendo el mismo cálculo tenemos 0,04 moles de la sal. Como hemos visto, acá existen dos reacciones. Una es la del ácido débil, que se disocia generando el anión y protones, pero como este es un ácido débil, prácticamente todo el ácido queda en forma de ácido, sin disociar. Por otra parte tenemos la sal, que es un anfolito fuerte, es decir, se disocia completamente y genera acetato y potasio.
El potasio, como dijimos, por provenir del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, él es un catión neutro. En cambio, el acetato sí va a tener capacidad de captar protones, como lo indica la reacción de arriba. Por lo tanto, esto es un buffer, tiene un ácido débil y la sal que proviene de ese ácido débil. Acá hemos representado por barras, la barra roja representa el ácido, la barra celeste a la sal. Es más grande la celeste porque tenemos un valor de 0,04 comparado contra 0,02 para el ácido. ¿Cómo calculábamos el pH de esta solución? Bueno, dijimos que aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es el pKa más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Deberíamos reemplazar los datos de nuestro problema. El pKa es 4,74, la sal, como hemos calculado antes, 0,04 y el ácido es 0,02. De resolver esto nos da 5,04 y ese sería el pH de la solución. Recordemos, este dato 0,1 se llama concentración absoluta del ácido, este dato 0,2 se llama concentración absoluta de la sal y al cociente entre la sal y el ácido se lo llama concentración relativa, que son datos importantes que veremos a continuación. Veamos otro ejemplo. A un buffer cuyo pKa es 5, que contiene 0,2 moles de acetato de sodio y 0,1 mol de ácido acético, se le agregan 0,02 moles de un ácido fuerte. Sabemos que una mezcla, como en este caso, de una sal y un ácido débil, donde la sal contiene el mismo anión que el ácido, que es un buffer, si yo le agrego un ácido o una buffer, un ácido o una base, va a producir un amortiguamiento en el cambio de pH y no va a cambiar tanto como si no existieran ellos dentro de la solución. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el equilibrio y cuál será la variación de pH? Como ya hemos visto, este buffer tiene un ácido débil que se disocia y una sal que también se disocia. Otra vez, como de ácido tenemos 0,1 y de base tenemos 0,2. Tenemos una mayor reserva básica o sal que el ácido. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con este equilibrio químico? Si yo le estoy agregando 0,02 moles de ácido, lo que estoy haciendo es aumentar la concentración de protones. Cuando yo aumente la concentración de protones, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, decreciendo la concentración de la sal y aumentando la concentración del ácido. Por eso, el ácido que nos queda a nosotros, luego del agregado de estos 0,02 equivalentes, va a ser 0,1 que teníamos, más los 0,02 equivalentes que le agregué. En cambio de la sal, como el equilibrio se desplazó hacia la izquierda y se me gastó la sal, voy a tener los 0,02 que tenía inicialmente menos los 0,02 que he agregado. Si calculo el pH inicial sería 5 más el logaritmo de la sal, que es 0,2, sobre el ácido, que es 0,1, esto me da 5,3. Pero como yo le he agregado 0,02, si quiero calcular ahora el pH final, aplicaré la misma fórmula, salvo que en lugar de tener 0,2 voy a tener 0,2 menos 0,02 y acá 0,1 más 0,02. Esto me da 5,18. Es decir, que cuando yo al buffer le he agregado un ácido, lo que observo es que el pH disminuyó, pero ha disminuido poco. ¿Cuánto disminuyó? A esto lo llamamos delta pH. Lo que tengo que hacer es la resta. pH final 5,18 menos pH inicial 5,3. Esto me da 0,12 o menos 0,12, indicando que el pH ha descendido 0,12 unidades. Con esto podría calcular lo que se llama la eficacia del buffer. La eficacia del buffer es el cociente entre la cantidad de equivalentes de ácido o base que yo le he agregado, dividido el valor de pH. En este caso yo le he agregado 0,02, acá está erróneo, esto lo que le he agregado es 0,02 y lo que cambió el pH es 0,12. Si hago este cociente, sacaré un número, que este número es la eficacia del buffer que me servirá para compararlo con otros buffers. Veamos ahora la comparación de dos buffers. Acá tenemos un buffer A que tiene 1 litro, 0,1 molar ácido acético y 0,1 molar acetato de potasio con un pKa de 5, y otro buffer que tiene el mismo ácido y sal pero en concentraciones
1 molar. Es decir, que el buffer B tiene concentraciones absolutas más grandes que las del buffer A. A pesar de que la concentración relativa es la misma, porque el cociente entre sal y ácido para el buffer A daría 1 y el cociente entre sal y el ácido para el buffer B también daría 1. A ambas soluciones le agregamos 0,1 equivalente de un ácido fuerte. Como ya hemos visto, acá está el equilibrio de disociación del ácido y la disociación de la sal. En el buffer A tenemos 0,1 y 0,1 y hemos representado por una barra más angosta que en el buffer B, donde tenemos 1 y 1 porque están más concentradas. Como hemos visto, si lo que agregamos es un ácido, como dijimos acá, le agregamos 0,01 equivalente de un ácido, al aumentar la concentración del ácido, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, como vemos acá, baja la concentración de sal y aumenta la concentración de ácido. Y de esta manera consume los protones que ingresaron inicialmente. Veamos un poco ahora lo mismo en cálculo. Para el buffer A, primero lo tenemos acá a la izquierda. Si calculamos el pH inicial, aplicando la ecuación de Henderson y Hasselbalch, sería 5 más el logaritmo de 0,1 sobre 0,1, que da 5. Si yo a la solución le agregué 0,01 equivalente de ácido, el pH final va a ser aplicando la misma fórmula, salvo que le restaré a la sal el valor 0,01 y le sumaré al ácido 0,01. Esto me va a dar un pH de 4,9. Si calculo el delta pH, me da 5 menos 4,9, esto me da 0,1. Y al calcular la eficacia, dividiría la cantidad de equivalentes agregados, que es 0,01, dividido la variación de pH, que es 0,1. Esto me da un resultado de 0,1 y este sería la eficacia para el buffer A. Si lo resolvemos para el buffer B, la fórmula es la misma, salvo que acá vamos a tener 1 y 1, y cuando le agreguemos el ácido le restaremos 0,01 y le sumaremos 0,01. Esto nos da un pH inicial de 5 y un pH final de 4,99. La variación de pH sería 5 menos 4,99, es decir, 0,01, y si calculamos la eficacia, la cantidad agregada de ácido fue 0,01, la variación de pH fue 0,01 y la eficacia fue 1. Vemos que la eficacia del buffer B es 10 veces mayor que la eficacia del buffer A, y esto lo podemos atribuir a que el buffer A tiene concentraciones absolutas más grandes que las concentraciones absolutas del buffer A. Así, la eficacia de un buffer aumenta básicamente con dos características. A mayor concentración absoluta de la sal y el ácido, como demostramos recién, un buffer es más eficiente. Y otra causa que da eficiencia a un buffer es cuando la concentración relativa vale 1. Es decir, si la relación entre sal y ácido vale 1, esto va a ser más eficiente que en aquellos buffers donde esto no vale 1. Otra forma de decir lo mismo lo tenemos acá en los ítems C y D. Si la relación sobre sal y ácido vale 1, es porque el logaritmo, si la relación entre sal y ácido vale 1, su logaritmo nos va a dar 0. Por lo tanto, otra forma de decir que un buffer es más eficiente, lo podemos decir que es más eficiente cuando el logaritmo de la concentración relativa vale 0. Y si todo este término vale 0, quiere decir que el pH es igual al pKa. Por lo tanto, otra forma de decir que un buffer es muy eficiente o de hallar un buffer eficiente es cuando el pKa del buffer está muy cerca del valor del pH o es igual al pH que queremos regular.